Gracias, Arati. Adiós. Adiós. ¿Queréis vender o alquilar la vivienda? ¿Tienes el certificado de eficiencia energética de tu vivienda? Pues si no lo tienes, lo llevas claro, porque es obligatorio y caen multas, ¿eh? Es obligatorio desde el 1 de junio del 2013. Ya sé que tú no lo sabías, yo tampoco, pero es obligatorio. Y se acaba de publicar el balance de multas que van de los 600 a los 6.000 euracos. Y tú sin saberlo. Javier Méndez es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Javier Méndez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera de la existencia del certificado. Bueno, a pesar de ya, como habéis comentado, llevar en vigor 1 año y medio prácticamente, sí es cierto que incluso todavía a nivel de inmobiliarias y no se ve la documentación precisa en toda la documentación que se ofrece en cuanto al tema de los alquileres. Sí es cierto, sí. ¿Qué es el certificado de eficiencia energética? A ver. Bueno, el certificado de eficiencia lo que aporta es, en base al análisis de un técnico competente, lo que hace es analizar, evaluar en la vivienda el consumo energético real que tenemos y las emisiones que estamos produciendo a la atmósfera. Es un primer paso que nos están pidiendo desde Europa y que estamos incorporando en nuestra legislación. ¿Pero qué es lo que mide? ¿Cómo se mide la eficiencia energética de una casa? Pues se tienen que evaluar diferentes cosas: la superficie de la casa, la orientación, el número de fachadas, la característica de las fachadas, si tenemos aislamiento o no, las características de nuestros vidrios, si nos arroja sombra un edificio delantero para impedir que la irradiación solar entre y nos castigue demasiado en verano, la eficiencia de nuestras máquinas, de los sistemas. Un poco se evalúa todo para intentar medir o cuantificar, por así decirlo, las emisiones y los consumos que tenemos en base a la estadística o a la reglamentación que había en el 2006, que ha sido el año de arranque, por así decirlo, con el que estamos midiendo y cuantificándolo todo. ¿Qué edificios deben certificar? ¿Todos? ¿O hay algunos que no? ¿O hay o algunos obligatoriamente sí? No, el Real Decreto, lo que nos comenta el Real Decreto 265 del 2013 es que cuando se construyan, venden o alquilen edificios o unidades de estos, todos deben de aportarlo. Y luego sí es cierto que en cuanto al ámbito de aplicación, pues bueno, hace unas pequeñas excepciones, ¿no? Y se excluyen edificios y monumentos protegidos, edificios o parte de edificios que exclusivamente con uso de lugar de culto y actividades religiosas, construcciones provisionales, edificios industriales, etcétera, etcétera. O sea que es un certificado que si alguien quiere vender su vivienda, tiene que presentar obligatoriamente al comprador y en la transacción, ¿no? Exactamente, se trata de informarle al comprador o bien al posible inquilino que vayamos a tener de la eficiencia que tenemos en el edificio, que sepa, que pueda medir o cuantificar realmente si el elemento que está comprando pues cumple unos condicionantes más o menos técnicos en base a que no esté consumiendo demasiada energía. Se trata de dar esa idea y en base a esa idea pues al mismo tiempo que incorpore o que se propongan unas posibles medidas de ahorro y de eficiencia para que si las quiere tener en cuenta y las quiere incorporar, pues bienvenida sea, pero tienen que ir el paquete completo. Claro, porque el que alquila o el que compra, con este certificado sabe si es una casa que consume mucha calefacción por determinadas cosas o que gasta más de la que debería gastar por alguna cuestión o lo que sea, ¿no? Efectivamente, estamos más acostumbrados quizás a nivel de electrodomésticos, pues de reconocer las etiquetas energéticas. El certificado es la base para que se pueda expedir la etiqueta energética y desde la A a la G nos van a ir diciendo la eficiencia del edificio. Entonces, para que nos hagamos una pequeña idea, los edificios construidos con la normativa 2006, nuestra calificación estará entre una D y una E. Y el parque que tenemos ahora mismo en nuestro país, pues bueno, casi el 60% de los edificios, de las viviendas que tenemos, son anteriores al año 79, que es el año en el que se exigía en la construcción un aislamiento térmico. O sea, que todo lo que sea anterior a ese año, pues evidentemente las calificaciones serán unas Gs y con unos consumos superiores. Claro, esto no beneficia tanto al comprador como al que alquila, pero en el caso del alquiler es especialmente interesante porque a partir de ahí, como tú si alquilas tienes que pagar tu luz, tu agua, tus cosas, no es lo mismo tener unos buenos electrodomésticos que unos electrodomésticos de bajo consumo o una calefacción que se va por las ventanas que unas ventanas que cierran bien, ¿no? No es lo mismo tener una G y estar pagando unos consumos que sean el triple
de una vivienda que pueda tener una D, o ya las que sean un poco más avanzadas, que cada vez que se va avanzando los niveles de confort que vamos exigiendo para nuestras viviendas van aumentando y se van aumentando los aislamientos, con lo cual ahora mismo una vivienda de obra nueva, para que nos hagamos una idea, pues va a tener que tener una calificación entre una B y una C, y pensemos que más de la mitad del parque, como decíamos antes, pues está en orden de una G. O sea, que obviamente se podrían estar ahorrando quizás un 70% de los consumos que gastemos tanto en calefacción como refrigeración. Oye, me acabas de decir una cosa que me sorprende un poco. ¿No sería lo lógico que una vivienda nueva tuviera una A y no que se le permita tener una B? No, tener una A, eso será a partir del año 2020, en concreto a finales del 2019, los edificios de obra nueva tendrán que cumplir ese consumo casi nulo. Hoy en día lo que se están estableciendo son unos baremos limitadores, que ya bastante es conseguir que una vivienda pase a tener una B, y la A ya sería el siguiente paso, ¿no? El no va más. Eso evidentemente exige unas orientaciones específicas, no en todas las viviendas existentes se va a poder conseguir, en la de obra nueva se puede jugar en un principio con redimensionar la ubicación de los edificios, pero no va a ser nada sencillo poder alcanzar una A, y de hecho hasta el 2016 incluso normativamente no se va a establecer, por así decirlo, la reglamentación o el camino a seguir para intentar poder hablar de edificios de consumo casi nulo, que es a lo que nos llevan esas AE, ¿no? A que sean edificios de consumo energéticos casi nulo. Ya. ¿Cuánto cuesta hacer el certificado? Porque claro, esto es una obligación que imagino que cuesta algo. Bueno, los precios son libres, no hay, nos han preguntado en diversas ocasiones, los precios son realmente libres. Si queremos tener una referencia, por ejemplo, y queremos apoyarnos, pues la Administración el año pasado pues circuló una orden interna, por así decirlo, en la que establecía unos baremos de precios para los certificados de los edificios suyos propios, para que los tuvieran en línea sus técnicos, y hablaban de que una unidad de unos 100 metros cuadrados estaría en torno a unos 180 euros. Bien, es cierto que los precios que se mueven en el mercado son bastante inferiores, y lo que sí es cierto, lo que tenemos que tener en cuenta como usuarios es realmente lo que nos pueda aportar. Un certificado, lo suyo es que nos aporte ese análisis de por qué nuestro edificio está consumiendo de más, dónde podríamos hacer pequeñas inversiones para mejorarlo, y eso pues lleva a que el técnico se desplace a la vivienda, que la pueda medir, que pueda sacar todos los datos oportunos, que haga los cálculos, que lo evalúe y que nos proponga esas medidas de mejora. Y eso lleva 5 o 6 horas en una vivienda normal y corriente. Por cierto, que si viene un técnico y dice tienes una casa que se te va por todos lados, ¿es obligatorio arreglarlo o no? No, por ahora no es obligatorio, por ahora solo el Ministerio quiere los datos, se sabe que el porcentaje de viviendas que tenemos anterior a la normativa que se exigía el aislamiento, pero realmente quieren, por así decirlo, una especie de toma de datos real y estadística más pura, y solo nos van a pedir que informemos. Quizás lo que se pretende en breve es que, en base pues, a la ley de rehabilitación y que queremos mejorar y adecuar todo el parque edificatorio que tenemos, de alguna forma que nos puedan ir beneficiando, bonificando pues con impuestos, etcétera, que nuestras letras vayan mejorando. No, bueno, si nos benefician, vale, pero por mi parte yo creo que lo lógico es que si es una obligación y si la letra que te cae es mala, porque la construcción ha sido mala y por tanto no es culpa del que compra, sino del constructor e incluso de la administración que permitió esa construcción, debería también poner algo la administración o el constructor. Bueno, la Administración activará el tema con sus planes y de las ayudas correspondientes, pero no podemos, yo creo, etiquetarle con el tema de malo. Hay que tener en cuenta que las viviendas construidas hace 30 años, las exigencias normativas eran completamente diferentes a las que tenemos ahora, y las que tenemos ahora se van a quedar pequeñas con las que tendremos dentro de 5, 6 o 7 años. Entonces esto va a ir avanzando, y hay que pensar que el edificio no va a ser una cosa estable, estanca, sino que va a ser un elemento dinámico, y que poco a poco habrá que irlo adecuando, porque los requisitos van siendo superiores cada vez. Oye, una cuestión, esto es obligatorio hacerlo, pero si yo no voy a vender la casa o no tengo pongamos, yo he decidido que no voy a vender mi casa nunca jamás, ni la voy a alquilar, ¿tengo que hacerlo también o puedo pasar? Dos cosas. En un principio no la vas a vender, no la vas a alquilar, con lo cual, bajo la línea del Real Decreto que nos habla de la certificación energética, no tendrías que detenerlo, pero sí es cierto que la ley de rehabilitación del 2013 también, de julio de 2013, pues nos exige a los edificios de residencial colectivo que tengan más de 50 años, a partir de los 50 años, tiene 5 años de margen para realizar lo que se llama el informe de evaluación del edificio, y en ese informe de evaluación hay que incluir el certificado. O sea, que puede ser que tú no quieras vender tu casa, pero que ya tengas más de 50 años y que tengas que hacer el certificado del edificio entero,
para incorporarlo en ese informe de evaluación para saber el estado global del edificio. Por cierto, que no hemos dicho, estamos hablando con el Colegio de Aparejadores, ¿esto quién lo tiene que hacer? No vale un amiguete. No, ahí la ley establece una serie de técnicos, son diferentes técnicos, incluso en el caso nuestro, si alguien se quiere dirigir al colegio, pues bueno, tendrá un listado en la página web, en la portada, con una referencia de casi 2.000 técnicos para que se les pueda llamar y pedir abiertamente precios y presupuestos sin ningún tipo de Aparejadores, arquitectos, ¿alguien más? Ingenieros técnicos industriales, etcétera. Sí, vale, es un abanico grande. Gracias, pues Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta otro día. Un saludo, hasta luego.